Si le preguntas a alguien que nunca ha visto un solo asalto de boxeo que nombre a dos peleadores, lo más probable es que igual diga Muhammad Ali y Mike Tyson. Son los nombres de referencia, como la Coca y la Pepsi del peso pesado, pero con más moretones y menos comerciales. Uno flotaba como mariposa. El otro entraba como un Rottweiler sin correa. En su mejor momento, Ali no era solo un boxeador. Era el ser humano más reconocible del planeta. Podías entrar a una aldea remota en África con una foto de Ali, y los niños lo reconocerían antes que al presidente de Estados Unidos. Y sinceramente, probablemente les caía mejor. A Ali lo vetaron del boxeo por 3 años en plena cima porque se negó a ir a la guerra de Vietnam. En su lugar, eligió otra guerra: pelear contra el sistema. Eso lo volvió divisivo. También lo volvió legendario. Su regreso fue icónico, burlando al monstruo George Foreman en Zaire. Pero su carrera se extendió un poco más de lo necesario. Ver a Larry Holmes golpear a Ali fue como ver a alguien pegarle a Santa Claus con un bate de béisbol. Triste, confuso e innecesario. Y luego está Mike Tyson, el hombre más temido del planeta. O, dependiendo de cuándo sintonizaste, el más triste. A menudo se le recuerda como un villano, o peor, como una historia de lo que pudo haber sido. A los 20 era el campeón de peso pesado más joven de la historia, pasando por encima de sus oponentes como una podadora de césped con esteroides. Pero cuando Cus D'Amato falleció y Kevin Rooney fue despedido, la carrera de Tyson se convirtió en una tragedia shakespeariana, con menos poesía y más cabezazos. Tyson fue a prisión en el 91, regresó en el 95, y la magia ya no estaba. El viejo Blitz del Peekaboo era ahora un peleador de pies pesados, tratando de revivir los días de gloria. Contra boxeadores élite como Holyfield y Lennox Lewis, parecía un pitbull tratando de competir en un ballet. Hay mucho más en la historia de ambos. Sería fácil convertir a Ali en el malo recordando cómo usó su estatura en la comunidad negra para volcarla contra Joe Frazier. También sería fácil mostrar a Tyson bajo una luz positiva, pero simplificar a un hombre en papel lo convierte en un cliché unidimensional. Lo que cautivaba de cada uno era su enfoque único del juego de los puños, tan únicos que lograban atraer incluso al espectador más casual. Examinemos esos estilos y juguemos con el más importante de los enfrentamientos hipotéticos: Muhammad Ali contra Mike Tyson. Vivir y morir por el jab. El boxeo clásico gira en torno al jab. De hecho, los términos jab y golpe de apertura se usan casi como sinónimos. Siendo un peso pesado de 1,78 metros, Tyson siempre iba a estar en desventaja en un duelo de jabs. Trabajando con Cus D'Amato, quien entrenaba peleadores en agresión elusiva, Tyson fue moldeado para atraer el jab y superarlo. El jab que se espera y para el que uno está preparado se contrarresta con facilidad. Y gracias a una agresividad combinada con un movimiento de cabeza constante y disciplinado, Tyson lograba provocar jabs desesperados y contrarrestarlos, debido a su uso extensivo de ganchos y uppercuts en lugar de golpes rectos tradicionales. Tyson suele ser recordado como un peleador de corta distancia, pero la verdad es que sus mejores golpes conectaban en el trayecto hacia adentro. No era del tipo que se pegaba al pecho del rival para desgastarlo con golpes cortos al cuerpo. El oponente lanzaba un jab, pasaba por encima de uno de los hombros de Tyson, y él respondía de inmediato. Podía ser un gancho de izquierda o un derechazo por encima del jab. Era el timing y el movimiento de Tyson lo que lo hacía más peligroso que la fuerza del golpe en sí. Cuanto más preocupados estaban sus oponentes por no dejarlo acercarse, más usaban el jab. Y cuanto más lo lanzaban con la esperanza de mantenerlo lejos, más aberturas creaban para que Tyson aprovechara. Pero el hecho de que Tyson fuera Tyson no invalidaba los principios del boxeo. Seguía siendo un peso pesado bajo, y el jab seguía siendo un problema. Solo que estaba entrenado de forma excepcional y tenía una disciplina impresionante para rodearlo y usar los jabs de sus rivales en su propio beneficio. En las peores actuaciones de su carrera, cuando se cansaba y ya no podía mantener ese movimiento de cabeza constante, Tyson quedaba atrapado al final del jab y no podía entrar. Tyson vivía y moría según el jab de su oponente y su capacidad para manipularlo y provocarlo mediante intimidación y presión.
Mientras tanto, un joven Cassius Clay, como un peso pesado de 1,91 metros y con 1,98 metros de alcance, 7 centímetros más que Tyson, entendió desde el primer día que el jab era su arma clave, pero no lanzaba el jab tipo pistón que estaba de moda. No era Liston ni Foreman empujando un clavo de ferrocarril hacia la cabeza del oponente. No, el jab de Muhammad Ali era más siniestro, lanzado con la mano suelta dentro del guante. Apuntaba a los ojos como nadie en el negocio, y tenía la costumbre de cortar a sus oponentes en sus primeras peleas. El pobre Henry Cooper parecía que tenía la cara descosiéndose cuando Clay terminó con él. El mejor golpe de poder de Ali siempre fue el derechazo al contraatacar, justo cuando el rival retraía su jab. Lo llamó el golpe ancla, cuando se volvió el centro de atención en su controvertida segunda pelea con Liston, que probablemente Liston arregló. Pero ese golpe ya le había dado victorias a Ali por años. Dejó tendido a Zora Foley con ese mismo golpe, y su compañero de sparring, Jimmy Ellis, dejó su marca al cronometrar ese mismo contraataque durante el torneo de pesos pesados que decidió un campeón mientras Ali estaba exiliado del boxeo. Cuando Ali regresó tras 3 años fuera del ring, se lo notaba deslucido. Ya no podía confiar solo en su velocidad frente a boxeadores duros, ni contra los mejores entrenadores y estrategias. Sus defectos quedaban al descubierto frente al mundo. El cambio en Ali era evidente. Se abrazaba más al rival y conservaba su energía. Había periodos breves de actividad por parte de Ali, seguidos por momentos donde le negaba al rival la posibilidad de pelear a través del clinch, mientras que hay un punto claro en el que uno puede decir, este ya no es el Tyson de antes. Con Ali no hay tal punto. Cuando tenía la velocidad y el juego de pies, no tenía la fuerza para atarse y forcejear. Las limitaciones de Ali al regresar lo obligaron a crecer y adaptarse para seguir siendo relevante. Y gracias a eso, lo vimos convertirse en un boxeador científico mucho más completo. Si hubiera vuelto al ring con la velocidad y el brillo de su juventud, o si hubiera tenido éxito usando las mismas tácticas de entonces, quizá nunca lo habríamos visto superar mentalmente a George Foreman ni lograr muchas de las victorias más grandes de su carrera. Uno de los peores hábitos de Ali era golpear hacia abajo a su oponente. Su éxito a pesar de esto hizo que el hábito se arraigara aún más. Basta con ver su pelea contra el viejo zorro Archie Moore, quien entrenó a Ali durante un tiempo antes de una pelea entre ambos por no querer hacer las tareas del campamento. Moore ya había pasado su mejor momento y dependía de su defensa cruzada poco ortodoxa, además del hecho de que los pesos pesados y semipesados se cansaban después de unos cuantos asaltos lanzándole buenos golpes. Se quedaban quietos frente a él después de golpear su guardia, y eventualmente él los cazaba con un buen contragolpe. Archie también tenía pegada. De hecho, tiene el récord de más knockouts profesionales en la historia del ring, y le dio lecciones a un joven Cassius Clay sobre la importancia de desarrollar poder en los golpes para cuando inevitablemente se le acabara la velocidad de piernas. Pero Clay no quería escucharlo. Ali golpeó hacia abajo a Moore y también a Joe Frazier en sus 3 enfrentamientos, confiando en su alcance y velocidad para quitarse del camino antes de que le devolvieran el golpe. El problema de golpear hacia abajo a un oponente es, por supuesto, que estás lo suficientemente cerca como para ser golpeado, con las manos a la altura de la cintura. Contra Frazier, eso resultó en muchos momentos como este. Aquí, un Cus D'Amato ya entrado en años demuestra el mismo principio al discutir una posible pelea entre Joe Frazier y un joven Ali. Bajar las manos para lanzar el uppercut le costó caro a Ali contra Frazier, exactamente como D'Amato predijo que sucedería. La razón por la que Ali podía hacer esto era, en parte, su ventaja de alcance, pero también porque tanto Frazier como Moore se agachaban a la altura de la cintura para evitar los golpes. Esto les funcionaba la mayor parte del tiempo, pero también significaba que tenían que incorporarse para poder contraatacar. No puedes avanzar rápidamente por el ring si estás doblado a la mitad. Y verás una y otra vez cómo Frazier avanza constantemente, excepto cuando se agacha para esquivar golpes. Cuando Ali tocaba las cuerdas o reducía el paso, ahí era cuando Frazier lo alcanzaba con el gancho de izquierda, en respuesta a que Ali le lanzaba golpes hacia abajo mientras él se balanceaba. Frazier tenía una desventaja mecánica por su inclinación, una enorme desventaja de alcance, y aún así lograba conectar buenos golpes a Ali cuando éste cometía el pecado de golpear hacia abajo.
Uno de los puntos más interesantes del enfrentamiento entre Tyson y Ali es que el movimiento vertical de Tyson no era como el de Frazier. Tyson podía agacharse hacia adelante cuando era necesario, pero con más frecuencia utilizaba inclinaciones laterales profundas, lo que se conoce como slip. Con estas esquivas profundas lograba colocarse al costado de los golpes rectos y por debajo de los ganchos. No es un movimiento precisamente natural. Se cuenta que Tyson practicaba estas esquivas arriba y abajo del gimnasio mientras sostenía un disco de pesas. Gran parte del movimiento de Tyson provenía de la flexión de piernas. Esto queda muy claro en un buen clip donde se lo ve haciendo alarde. Mientras que Joe Frazier se inclinaba casi siempre hacia adelante con los antebrazos frente al rostro, Tyson se movía con un dinamismo y control muy distintos, y eso lo hacía muy susceptible a los mejores uppercuts. Tyson mantenía la vista al frente, la espalda recta y controlaba su cuerpo incluso mientras se agachaba o inclinaba profundamente. El punto principal es que Tyson variaba mucho más sus evasiones que Frazier, pero lo más importante, podía avanzar hacia su objetivo mucho más rápido mientras esquivaba golpes, mientras que Frazier tenía que casi detenerse por completo al inclinarse para evitarlos. Claro, Ali había vencido a Floyd Patterson, algo así como un prototipo de Tyson, pero Patterson ya estaba más allá de sus mejores días y nunca tuvo el mismo nivel de movimiento de cabeza que Tyson. De hecho, en su segunda pelea, Patterson sufría espasmos en la espalda, lo que plantea preguntas interesantes sobre la longevidad del estilo D'Amato en la pelea corta. Aunque Tyson no era un peleador de corta distancia como lo fue Frazier, entendía el valor de la puntería por encima de la fuerza. Cuando Muhammad Ali agotó a George Foreman contra las cuerdas en Zaire, realmente parecía pensar que había encontrado una nueva forma de pelear todos sus combates. Pero cuando volvió a apoyarse en las cuerdas poco después, en su tercera pelea contra Joe Frazier, recibió una paliza espantosa, donde Foreman lanzaba golpes salvajes contra los antebrazos de Ali y perdía la calma. Frazier hundía su cabeza en el pecho de Ali, donde Ali no podía alcanzarla, y comenzaba a clavar golpes cortos por dentro del codo. Cuando el codo se cerraba, Frazier golpeaba por detrás. Cuando la cabeza bajaba, metía el uppercut. Y si lograba un pequeño ángulo para lanzar su gancho de izquierda por el centro de la guardia de Ali, como si fuera un recto, lo hacía sin dudar. Y si Ali devolvía el golpe, él contraatacaba con otro gancho. Esa es la diferencia entre lanzar golpes apoyado en las cuerdas y el verdadero arte del infighting. El buen infighting busca obligar al rival a hacer ajustes, y luego se adapta a esos ajustes. Es agotador mantener el ritmo contra un buen peleador en corto. Lanzar golpes sin plan desde las cuerdas solo agota al que los lanza. La mejor combinación de Tyson a corta distancia era ese golpe tipo palanca con la derecha, un gancho al costado o al riñón, seguido inmediatamente por un uppercut con la misma mano que subía por el centro. Esto le dio muchísimos derribos, y aunque no lograra el knockout, servía para mantener al oponente erguido, de modo que los golpes al cuerpo siguieran conectando en un abdomen bien estirado. La mejor táctica de Tyson contra las cuerdas era inclinarse hacia su izquierda para quedar en guardia zurda. En sus mejores días, esto casi siempre era una pesadilla para sus rivales, ya que cambiaba el ángulo de su derecha, permitiéndole lanzar ganchos o uppercuts por el centro, atravesando la guardia del oponente justo en el borde del ring. Y dondequiera que pudiera aplicar ese pequeño cambio, lo hacía. Pero el factor X en todo el enfrentamiento Ali-Tyson es el clinch. Ali, como Jack Johnson, usaba el clinch para separar a los hombres de los muchachos. A Ali le encantaba tomar la parte trasera de la cabeza con una mano para inclinar al oponente hacia adelante, y luego usar la otra para sujetarle el brazo por el bíceps. Si mantenía el codo de la mano sobre el cuello del oponente bien cerrado, podía amortiguar o detener eficazmente todos sus golpes, pero dejaba el amarre lo suficientemente suelto como para que la mayoría de los árbitros animaran al boxeador trabado a seguir trabajando. Era el truco más grande de Ali, y él lo sabía. Norman Mailer contó cómo, antes del combate en Zaire, fue a ver a Ali entrenar y la mayoría de sus sesiones de sparring consistían simplemente en llevar a jóvenes promesas del peso pesado, como Larry Holmes, contra las cuerdas y amarrarlos. Siendo Mailer, lo llena de metáforas y de alguna manera convierte a Ali en un carnicero que elige golpes como si fueran cortes de carne, pero sigue siendo una mirada fascinante. Ali destrozó a Joe Frazier en su segunda pelea porque Frazier no podía hacer absolutamente nada dentro de ese clinch. Cuando en la tercera pelea eligieron a un árbitro con la instrucción específica de prohibir eso, el combate se convirtió en una guerra agotadora de ida y vuelta. ¿Y por qué todo esto es interesante? Porque un Larry Holmes ya veterano solo duró 4 asaltos con Tyson. Pero cada vez que logró sujetar a Tyson de esta manera, el joven destructor se veía completamente ineficaz.
A Tyson esto le molestó visiblemente, y hasta se quejó con Kevin Rooney entre asaltos diciendo que Holmes lo estaba agarrando. Lo divertido de una pelea hipotética es que nadie puede probarte que estás equivocado en tu elección, pero igual puedes mantenerte absolutamente convencido de que cualquiera que escoja al otro tipo está completamente equivocado. El estándar es Ali en su mejor momento contra Tyson en su mejor momento, y creo que esa es justo la versión de Tyson que podría tener chances. Mejor momento significa en el pico físico. Ese Ali joven, con manos y pies veloces, bailando, lanzando jabs de forma errática y esperando que no lo castiguen por ello. Pero la pelea que realmente me gustaría ver es la del Ali de la segunda y tercera peleas contra Frazier, el que sujetaba durante un asalto y llaveaba durante el siguiente. El que arrastraba a Tyson hacia los asaltos finales, donde siempre tuvo problemas para respirar y para mantener su movimiento de cabeza. Incluso con esos dos peleadores, los campamentos de preparación que tuvieron y las estrategias con las que entraban al ring podían cambiar totalmente el rumbo del combate. Y eso es lo que hace que este enfrentamiento sea tan importante para el aficionado al boxeo. El hecho de que, no importa lo que alguien diga que Ali o Tyson harían, siempre habrá otro que pueda darte un ejemplo de cuando hicieron exactamente lo contrario.